La dictadura llegaba a límites ridículos. Cuando pasaba el dictador para los del régimen, el caudillo, en los pueblos, si pasaba, entonces no había autopistas ni autovías, pasaba, se obligaba al pueblo entero a ponerse en fila Con banderitas y aplaudir. Y si no, había represalias. Sí, No pasaba inadvertido. No. Estudiar de dónde venimos, cómo hemos avanzado, porque cuando salías fuera, yo te decía antes que había estado viviendo fuera, te chocaba que la polarización que había aquí, ahora hablamos de polarización, pero la situación que había entonces contra todos aquellos que no eran del régimen, que podían ser socialistas, incluso podían ser demócratas de la derecha también, ¿por qué no? Y podían ser comunistas, que ya era lo más o lo peor que podía ser. Pues en otros países era normal. El pueblo español es un conjunto, a pesar de todos esos años de dictadura, de una comedura de coco importante, de una falta de información, sintió de repente el ansia, respiró el aire de la libertad y se sintió a gusto. Bueno, ahí vamos a tratar un asunto que yo creo que es interesante. Y es interesante primero porque los dos que estamos aquí hemos vivido una etapa, yo creo, de la historia de España que para mí ha sido quizás una de las más interesantes que hayamos podido vivir. Primero porque hemos vivido en paz un buen número de años, eso es el primer tema. Segundo porque estos 50 años que hace que murió Franco y que murió en la cama, todo hay que decirlo, pues ha sido un tiempo en el cual nuestro país ha tenido un crecimiento terrible, un crecimiento a nivel de población para empezar, segundo a nivel de formación de la gente, tercero también a nivel de pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia y pasar además en paz y llegar a ser un país ahora mismo que es un ejemplo, es decir, tendrá algo que envidiar, pero muy poco con los países del entorno que hace 50 años para nosotros eran inalcanzables en cuanto a derechos, en cuanto a educación, en cuanto a ofertas de bienestar y que realmente además tenían una distancia respecto a nosotros, una distancia económica terrible. Y hemos pasado por momentos curiosos además. Y a mí me gustaría que tratáramos hoy ese asunto, y estamos hablando de haber vivido veintitantos años, muchos años, al amparo de una dictadura y pasar luego al nacimiento y al desarrollo de una democracia, hasta encontrarnos donde estamos ahora. Yo creo que muchos, y no quiero extenderme, muchos de los jóvenes hoy día no pueden comparar la situación que tenemos en el año 25 con la situación que había en el año 75, que fue cuando murió el dictador, cuando murió el general Franco, o en el año 70 o 60, en el cual yo recuerdo pues, vívidamente muchas de las situaciones que se podían dar y que ahora podríamos comentar en este tramo que tenemos del programa. Pero yo creo que la razón de eso, de los jóvenes, hay una razón importante. Yo he discutido con mis hijos más de una vez sobre el tema. Claro, no lo han vivido. Y eso es importante. No saben lo que es que no podíamos decir lo que queríamos. Y decir lo que queríamos podía tener consecuencias penales y de cárcel y de alguna hostia de por el medio. Eso va a empezar. Eso va a empezar. Entonces, eso no lo entendía, que la prensa era absolutamente dirigida, controlada, la radio, que entonces sí que eran medios de comunicación poderosos. Eso es difícil que lo entiendan. Y luego cuando le dices, a mí, el día que murió Franco, había una operación planificada que se llamaba Operación Lucero, donde iban a detener las fuerzas represoras. Entonces eran fuerzas represoras, lo siento mucho, no eran fuerzas del orden, eran represoras. Iban a detener a dirigentes tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista, de UGT, de comisiones y demás. Yo era secretario general de UGT, yo estaba en la Operación Lucero y se organizó una infraestructura para escondernos. El mensaje para nosotros, para los socialistas, era: ha llegado el correo y nos habían buscado y habíamos buscado cada uno un sitio donde escondernos. Claro, esto lo cuentas y parece que Franco murió en la cama, tú lo has dicho, y la dictadura seguía. Y pensaban detenernos a todos los dirigentes sindicales, y si nos detenían había siempre alguna consecuencia añadida más. Afortunadamente
no funcionó la operación. Así que incluso podríamos hablar del anecdótico donde durmieron los dirigentes del Partido Comunista y del Partido Socialista esos días. Yo conozco algunos sitios donde durmieron y donde dormí yo también. Pero eso hoy es difícil explicar porque además la gente cree que Franco murió y llegó la democracia. Primero estaba un movimiento social que también y estaba el movimiento contrario. Porque no hay que olvidarlo. En la muerte de Franco en la Plaza Oriente hubo un desfile de cientos de miles de personas. Lo hubo. Lo hubo, están ahí. Eso no es dictadura, era una parte de la sociedad española que estaba con la dictadura y con el régimen por razones muy diversas que no es el momento de analizar. La dictadura no murió el día que murió Franco en la cama. Incluso los siguientes años fueron bastante terroríficos en represión y en violencia, en muchos apartados. Sí. Tardó tiempo en implantarse una normalidad, diríamos. Lo que sí permitió eso fue a las fuerzas tener más claro el movimiento, potenciar el movimiento de protesta, el movimiento por las libertades. Eso nos dio alas, nos dio fuerza, nos dio vida, pero no llegó de inmediato. Y luego ahí empezamos a tener un apoyo popular mucho mayor que el que había antes. La gente empezó a perder un poco el miedo y empezó a manifestarse, se destapó la botella. Un poco fue esa sensación, pero hubo consecuencias, hubo muertos, hubo represión. Hubo cárcel todavía, que hubo cárcel todavía. Y cárcel. El Tribunal de Orden, todo se llamaba Tribunal de Orden Público, seguía funcionando. Entonces, esos temas, yo a veces me enfado porque cuando hay alguien cree que llegó la democracia al día que murió Franco. No, no fue así. Y es muy sencillo. Franco murió, el régimen estaba intacto. En el poder policial, en el poder de la judicatura, en el poder de la Iglesia también. El poder económico. El poder estaba intacto, quedó intacto. Y fuerzas organizadas. El poder judicial. Sí, lo he dicho, el judicial lo he dicho. Y las fuerzas organizadas de la sociedad que tenían organización, no eran unos mindunguis, que tenían una organización desde los sindicatos verticales que, aunque hubiese una protesta, tenían dinero, organización y medios, como se vio en algunos atentados de los que hubo, intentos de golpe por parte de estos señores. La democracia no fue fácil, no fue un camino de rosas, ni surgió al día siguiente. Sí permitió la muerte de Franco el poder tener más fuerza para acabar con eso. Y ahí hubo una discusión que tú la tendrías, igual que la tuvimos en la organización que estaba yo, que era UGT y el Partido Socialista. En aquel momento tuvimos una discusión si reforma o ruptura. Esa discusión nos llevó días, horas y noches discutiendo. Y había las dos posturas legítimas. Hay quien era partidario de la ruptura y otros que éramos partidarios de la reforma porque no queríamos, después de tanta violencia, que hubiese más violencia, más enfrentamientos y no hubiese peligros a un cambio. Pero esa discusión no fue baladí, fue muy profunda. Vamos, creo que tú también la viviste, igual que yo. Pero fue una discusión profunda, entre otras cosas, y yo creo que yo estaba por la reforma también, no por la ruptura, entre otras cosas porque el régimen, tú lo has dicho, estaba intacto y las fuerzas opuestas al régimen que buscaban la democracia, pues la pretendían de manera inmediata, quiero decir, las fuerzas rupturistas. Pero es que no había fuerza para hacer eso. Si el ejército estaba intacto, la policía intacta, la justicia, el sistema judicial. El sistema judicial intacto y estaba también el movimiento, entre comillas, que era como se llamaba. El movimiento y el sindicato vertical, que tenía unas instalaciones y unos funcionarios por toda España distribuidos. No era baladí. Y el ejército, vamos a ver, no nos vamos a olvidar, y el ejército. No, pero hay que entender que el movimiento, entre comillas, que era el régimen político que controlaba todo aquello, pues después, al cabo de 2 o 3 años, cuando llegó Suárez era el secretario general del movimiento, es decir, que fue el propio jefe del movimiento el que realmente comenzó a desarrollar una situación que realmente nos llevó hacia la democracia. Es decir, se hizo el harakiri, en cierto modo. Habrá gente que diga que tenía que haber funcionado de otra manera. Eso, porque para relajar, hay una anécdota muy buena de Adolfo Suárez, fue gobernador civil de Segovia. De Segovia y Director. Abril Martorell, presidente de la Diputación. Entonces, dos amigos míos
economistas del Estado estaban haciendo un estudio en las OCDEs de Duratón cuando estos señores ocupaban, con Franco vivo, ocupaban el gobierno civil y la Diputación. Y habían empezado una forma diferente de tratar, de conocer, estuvieron con ellos y estos decían, estos tíos son diferentes, no son los del régimen de toda la vida que nos dimos. Y cuando nombran a Suárez el rey, después de la muerte de Franco, presidente europeo después de Arias Navarro, un amigo estaba en el Banco Mundial, uno de estos, Crisanto Plaza, me va a decir el nombre, y llama al otro, que era Carlos Romero, que fue ministro de Agricultura, luego Felipe González, y eran los dos que hacían el estudio de la sociedad de Platón, y que habían conocido a estos dos dentro del régimen, por eso, como decías tú, dice, ¿sabes dónde ha llegado los dos que conocimos, que nos parecieron muy raros en el régimen? Uno era presidente del gobierno y otro ministro. Claro. digo por... Sí. La anécdota es muy buena. La anécdota... Claro. Pues partíamos de una situación realmente dictatorial, por mucho que se diga, y yo creo que era una especie de dicta blanda, siempre y cuando no te metieras en el tema político, que el ser apolítico era como el nivel más alto de la sociedad al que podías alcanzar, en teoría me estoy refiriendo, que era lo que proclamaba el régimen a través de la radio y de la televisión, que ahora parece como si todo el mundo hubiera podido opinar, pero se nos olvida que la radio y la televisión estaban controladas y que había una información única en la radio. Todo el mundo a las 2 de la tarde o a las 9 de la mañana o cuando llegaban las horas conectaba con el parte. El parte era la información que recibíamos, es decir, no ponías la cadena X o la cadena Z para ver lo que decía la radio. Y cuando ibas al cine, el nodo para venderte también. Y cuando ibas al cine, el nodo. Al nodo. Entonces, había 2 o 3 fuentes... Y para leer tenías arriba el diario Pueblo, que era el diario de los sindicatos, verticales, verticales, y que a veces casi era un aire de puro, casi el ABC en aquellos tiempos, era lo que teníamos, no, era si lo que había. Alguien de Madrid, como podía ocurrirle al diario Madrid, en este caso al periódico Madrid, se cierra. Pues no solo se cierra, sino que se dinamita. Se dinamita, bueno, sí. El propio Fraga, estuve por ahí, sí. El propio Fraga, que era el responsable del ministerio. Y el diario Informaciones después. Y el diario Informaciones después. Sí. Pero a los que tuvimos la suerte de poder, en los años finales de los 60, primeros 70, viajar a otros países, yo concretamente a Francia, a París y a Roma, el aire de libertad que respirabas, venías con los pulmones dispuestos a dejar el resto para cambiar el país, para conseguir esa libertad. Totalmente. Y la muerte de Franco nos dio todavía, no solamente a los dirigentes, dio ganas a la participación, que es fundamental. La gente incluso nos desbordaban. A los dirigentes la gente nos desbordaba. Por todos los lados, en número, en aspiraciones, y nos desbordaban. Fue cierto, sí. Pues yo recuerdo una anécdota en el año 72. Yo había estado 3 años por ahí fuera en Inglaterra, y en el año 72 pues vine aquí a España y por la mañana, el primer día a las 7 de la mañana, pues voy a coger el autobús que vivía en Barajas para ir a la universitaria, y joder, había tanta gente en el autobús que la mitad no pudimos cogerlo. Bueno, al día tuve que coger otro autobús, después, cuando pude, además íbamos todos como sardinas en lata, y al cabo de 2 días o 3, pues me dije, joder, habría que hacer una hoja solicitando que nos pongan más autobuses, y saqué allí 4 o 6 hojas a Ciclostil, por ahí donde ponían los abajo firmantes, solicitamos que por favor nos pongan más autobuses porque entre las 7 y las 8 de la mañana el autobús X que nos lleva hacia Madrid, pues resulta que va hasta arriba y no nos quedamos en tierra a la mitad. Y eso lo hice 2 o 3 días allí, con las hojas recogiendo firmas. Algunos tuvimos en nuestra casa el Ciclostil para imprimir y tirar panfletos, porque ese es el sistema de información, era el panfleto. Era el panfleto, sí. Hay que decirlo, era el único medio que teníamos de poder llegar, y si nos pillaban repartiéndolos, nos detenían, hostia va, y te podían caer algún año en el top. Bueno, esto era algo más simple, era una petición a la empresa municipal de Madrid para que nos pusieran más autobuses. Bueno, pues eso era ilegal. El tercer día estaba yo repartiendo, cuando me llega un señor, me coge de la solapa y me dice, acompáñeme, y había 2 guardias civiles ahí al lado. Así que me llevaron al cuartelillo, no hace falta decir más, presentaron la denuncia y dicen, y prepárate porque te puede caer una bien gorda. Pero hombre, no fastidie usted, pero si estamos pidiendo más autobuses, está prohibido.
Quiere decir que un tema de estos tan simple que hoy nos reiríamos, pues entonces era un acto contra la sociedad, contra el gobierno, contra las instituciones, solicitar que te pusieran más autobuses. Es para dar un pequeño ejemplo de cómo funcionaba la sociedad en aquel entonces. No, y habría que explicar, yo tuve en mi casa la vietnamita, que se llamaba vietnamita, la impresora que utilizábamos. La impresora manual. De forma manual, la tuve en mi casa, claro, mi padre estaba acongojado, no, lo siguiente, y mi madre ni te cuento. Estaba prohibido absolutamente, ¿eh? No, y perseguida, era lo que más buscaban, porque era nuestro sistema de comunicación, era perseguido. Tuve que llevarlo de mi casa a otra parte porque mis padres no vivían tranquilamente por el riesgo, que era un riesgo real, no era un riesgo ficticio. Es que había que añadir además que había gente en los barrios, yo te estoy hablando de Barajas en aquel entonces, pero en Barajas y en la universidad y se hacía la mili, que yo la hice en la mili también, teníamos un cuerpo de seguridad anónimo, entre comillas, es decir, de gente que estaba contratada por, pues no sé si sería por el ayuntamiento, que no creo, por el gobierno de turno de la zona, para hacer de chivato, para avisar de todas aquellas cuestiones que pudieran poner en solfa el funcionamiento normal de Y entonces de en las Madrid había instituciones. serenos, no sé si acordáis. Además, sí, eso además, esos también. Que tocaba, y esos también eran... Y taxistas, que muchos de ellos eran y era guardias también, era hay que un buen añadir. servicio de información para la policía. Y taxistas, que muchos de ellos eran guardias municipales que trabajaban de taxistas después del servicio. Quiere decir que había un servicio de información que tenía un nombre para cada uno de los... si estabas en la mili tenía un nombre, si estabas en la universidad tenía otro nombre y si los de los barrios tenía otro nombre. Es decir, que había un sistema de control de la sociedad, como hoy podemos estar acusando a no sé qué países, que si alguien se mueve inmediatamente... Yo creo que es muy sano no celebrar la muerte de Franco, sino informar de qué es una dictadura, qué consecuencias tiene, cómo el país lo retrasó, nos hizo un retraso histórico sobre nuestros países de nuestro entorno importante, nos reprimió, no dejó poder crear, expresarse, libertad, y aparte de las torturas. Entonces, recordar eso, aunque sea difícil para los jóvenes, es sano y bueno. Es bueno. Yo creo que eso se debería debatir en las escuelas, incluso en las universidades también, si me apuras. Un poco estudiar de dónde venimos, cómo hemos avanzado, porque cuando salías fuera, yo te decía antes que había estado viviendo fuera, pues te chocaba que la polarización que había aquí, ahora hablamos de polarización, pero la situación que había entonces contra todos aquellos que no eran del régimen, que podían ser socialistas, incluso podían ser demócratas de la derecha también, ¿por qué no? Y podían ser comunistas, que ya era lo más o lo peor que podía ser. Pues en otros países era normal, quiere decir que no es... La frase preferida del régimen era la conspiración judeo-masónica internacional y comunista. Esa era la frase utilizada para meter el miedo. Siempre hay frases que se convierten en el miedo colectivo. Así era, así. Pues la verdad es que era un problema, y además un problema grave, porque muchas veces en las familias convivías con gente que era de otro pensamiento, y cuando llegaban los temas, yo recuerdo con mi padre, por ejemplo, que el hombre había estado en la guerra y había estado en el bando de los nacionales, como Dios manda, en este caso, entre comillas, pues los choques que había no eran solo culturales o eran choques de brecha generacional, sino que eran choques ideológicos incluso. No, vamos a ver, nuestros padres y familiares que tuvimos, los que participaron también contra Franco, no se atrevían a contarnos la historia, nos la contaron después. No nos la contaron durante la dictadura. En la escuela tampoco, ¿eh? Que en la escuela no nos la contaban. No, yo hablo de nuestros padres. Sí, incluso los que participaron. A mí me llegó la información después, no me llegó durante la época. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a que nos implicásemos, por miedo a nuestra seguridad. Nuestros padres nos ocultaban la información de todo lo que habían vivido y lo que habían sentido. Sí te contaban temas del hambre, sí, porque esa es una historia que nos ha contado bastante. El hambre en los años 40 y tantos fue terrorífica. No solamente en Madrid o en Barcelona, que sí hay escritas cosas, en los pueblos. Fue terrorífica. Sí, es cierto. Yo creo que es un tema que da para más...
da juego, da juego. Y yo creo que es bueno porque incluso deberíamos traer aquí a alguien también, no digo de nuestra edad, de los 70 y tantos, para que pudiéramos comentar este asunto desde un prisma histórico, porque realmente hemos asistido a 20 y muchos años de dictadura, a una transición que duró varios años y que solamente la democracia comenzó casi a partir de la ruptura, entre comillas, que sí pudo ser, en el año 81, cuando Tejero invade el Congreso. Yo creo que ahí fue ya un salto cualitativo, ya sin tantos impedimentos, que nos permitió entrar en una democracia años después ya realmente aceptable para las democracias que teníamos alrededor en Europa. Pero en fin, yo creo que si te parece bien estos temas... Había un eslogan en una campaña en el 20 aniversario de la dictadura, hizo el régimen una campaña con todos los medios, desde carteles, bueno, por supuesto la televisión pública, la radio, no había más que una, la uno, las radios y demás, que era 20 años de paz. 20 años de paz. Y naturalmente no, 25 años de paz. Eso. Y buscamos y dijimos, era alguien que decía eso, le contestábamos, y mucho más de paciencia. De paciencia, más que de paz, de paciencia. En fin, pues yo creo que este tema... Era 25 y yo había dicho 20. Luego yo a casi pienso, he dicho mal el número de años. Sí. Y además hubo una celebración en prácticamente todos los pueblos, con algún acto público y alguna estructura pública y casas y viviendas para gente que se encontraba en situaciones un tanto límite también. En fin, hubo... Lo que era esa dictadura llegaba a límites ridículos. Cuando pasaba el dictador para los del régimen, el caudillo, en los pueblos, si pasaba, entonces no había autopistas ni autovías, pasaba, se obligaba al pueblo entero a ponerse en fila con banderitas y aplaudir. Y si no, había represalias. No pasaba inadvertido. No. Bueno, pues si te parece, te decía, hay muchas cosas que considerar. Tema judicial, tema religioso también, digo, de estos años y en la evolución que ha habido, tema social también, tema de apoyo, tema de vivienda, las mejoras que ha habido tanto sea en sanidad como en educación. Yo creo que es bueno que quizás le demos un pequeño repaso a alguno de estos temas. Y hasta de esperanza de vida, que no es pequeña, que es terrorífica. Ha aumentado la esperanza de vida desde entonces a hoy de forma espectacular. Pero el nivel de educación, vamos a ver, el acceso a la universidad, podemos empezar a decir... No, eso digo, que no hay comparación de la situación. Por eso yo creo que es bueno quizás dedicar a 2 o 3 temas cada uno de los próximos, no digo semanas, pero a lo mejor sí a lo largo de los próximos meses, hablar de este asunto que yo creo que es interesante. Y yo, ya para terminar, si me permite, bueno, terminas tú, pero diría algo más. El pueblo español es un conjunto, a pesar de todos esos años de dictadura, de una comedura de coco importante, de una falta de información, sintió de repente el ansia, respiró el aire de la libertad y se sintió a gusto. Yo creo que sí. Ese es un tema también que yo creo que nos va a tocar vamos a tener que tocar, porque yo creo que la transición, esos años que van desde el año 75 hasta el año 81-82, son años muy interesantes, donde el despegue del intento, donde el despegue por parte de la gente joven sobre todo, o de media edad, por tener un país nuevo, porque ya la gente posiblemente no viajaba al extranjero mucho, pero sí recibía mucha gente del extranjero. Y yo creo que ese contraste que había tan fuerte, la gente estaba deseando cerrar esa brecha y realmente participar de esa mejora que había en otros países. Y los emigrantes españoles que habían salido, como hablamos el otro día, a Francia, Alemania, Bélgica, y que estaban volviendo. Retornaban en esa época. Y retornaban. Y venían todos los veranos. Aparte de que mandaban dinero para sustentar el sostén de las familias, además traían unos nuevos aires también. También. No, hubo mucha gente que participó en ese asunto. Ese era uno de los temas también a tratar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, si te parece.